y a todas. Yo pido disculpas porque voy a hablar en español. Creo que ustedes van a conseguir acompañar la fala. Quería en primer lugar agradecer a la editora Expresado Popular y a Ana y a Vera Cotrim la invitación a participar de este lanzamiento. Por varias razones yo me siento muy feliz y muy honrado de estar compartiendo esta actividad ahora con todos ustedes. Quería también felicitar a la Expresado Popular por la inmensa tarea editorial que vienen llevando adelante desde hace muchos años, tratando de difundir con mucho éxito el pensamiento emancipador en Brasil. En particular los felicito por esta publicación porque creo que es un hecho que tiene una significación histórica en el marxismo de Brasil. Es una edición, la de la Nueva Gaceta Renana, extremadamente importante por los textos de Marx y de Engels, por la importancia histórica y por la actualidad que tienen esos textos, por el rigor filológico extremo que tiene esta edición, porque es una edición que está cuidada en todos los detalles, la traducción, las introducciones, las notas aclaratorias, el estilo con el que fueron traducidos los textos, así que es, creo que un motivo de orgullo para la Expresado Popular que puedan lanzar esta edición. Hay una figura que desde luego es fundamental y el elemento de tristeza en esta actividad es que no está entre nosotros y es la profesora Livia Cotrim. Hay en Livia un compromiso inmenso con esta edición. Yo conocí a la profesora Cotrim en 2009, si no me engaño, en un homenaje a Mesaros en San Pablo, y ella me convidó en aquella ocasión para dar una conversa en la Fundación Santo André, donde conocí también a Ana. Lo que pude conocer de Livia y que se fue profundizando con el paso de los años es algo que encuentro en toda la familia Cotrim, en Iván, en Ana, en Vera, y es una confluencia de tres cosas. Una seriedad intelectual muy grande, un compromiso político y una riqueza humana. Es algo muy difícil de encontrar y que en Livia y en los demás integrantes de la familia Cotrim yo pude encontrar, y que para mí es una alegría y un orgullo tener esta amistad con ellos. Respecto de la Nueva Gaceta Renana, es una etapa bien importante en la producción de Marx y de Engels, y que marca también un estadio dentro de un pensamiento dinámico, un pensamiento en movimiento, como el de estos autores. En el caso de Marx hay una evolución que es significativa y que tiene varios puntos importantes previos a la Nueva Gaceta. La formación universitaria en Bonn y en Berlín, la asimilación de la filosofía de Hegel, la asimilación crítica de la filosofía de Hegel y el conocimiento de los neo-hegelianos. El trabajo periodístico de Marx, en primera instancia en la Gaceta Renana, en la vieja Gaceta Renana, entre el 41 y el 43. Los comienzos del estudio de la economía política a partir de la lectura del esbozo de Engels. Y por último, el contacto con el movimiento trabajador europeo a partir del exilio en Francia y en Bélgica. Son todas etapas de un desarrollo.
en que Marx se fue enriqueciendo con el correr de los años. Un Marx que es muy joven. En la época de la Nueva Gaceta Renana es un autor con 30 años de edad y con toda una historia filosófica y política sobre sus espaldas. ¿Qué ocurre con la época de la Nueva Gaceta Renana? Marx está nuevamente en Alemania después de un exilio en Francia y en Bruselas, en París y en Bruselas. Se encuentra nuevamente en Colonia, en Renania, en la provincia de Renania, que es la patria originaria de Marx. Y con el deseo de intervenir políticamente frente a un fenómeno, y es la posibilidad de una revolución burguesa en Alemania, de una democratización burguesa, y que esto sea el punto inicial para el desarrollo de una democracia socialista en Alemania. La participación como periodista y al mismo tiempo la militancia política de Marx y de Engels es muy intensa durante estos años de 1848-49, en que participan en Colonia en la edición de la Nueva Gaceta. Hay un contexto específico y es la oposición a Prusia y a el régimen de Federico Guillermo IV, que había ascendido al trono en 1840 con promesas de democratización, de libertad de prensa, de desarrollo de una monarquía constitucional. Marx fue uno de los pocos intelectuales que no creyó en esas promesas de Federico Guillermo IV, que efectivamente desarrolló un régimen mucho más represivo y mucho más oscurantista que sus predecesores. Eh, la designación de Schelling en la Universidad de Berlín para combatir la filosofía de Hegel fue uno de los primeros gestos, pero la persecución política, la censura a las publicaciones periódicas, el gran número de exiliados de Alemania que fueron a muchos países del mundo, a Francia en particular, es un ejemplo característico. El diagnóstico que hacían Marx y Engels es que existían condiciones de movilización que harían posible una democratización de Alemania, un diagnóstico que Marx y Engels reconocieron posteriormente como errado. ¿Sí? Eh, al margen de esto, es un periodo muy rico en experiencias y en reflexiones, que tiene varios hechos importantes. La insurrección de junio de 1848 en París, que Marx va siguiendo con informes periódicos en la Gaceta, en la Nueva Gaceta Renana. Los fenómenos revolucionarios en Austria y en Alemania, que también aparecen documentados en la revista, y el desarrollo de una contrarrevolución europea como reacción frente a estos procesos. Hay una particularidad que yo quería destacar en la escritura de Marx, en el modo de escribir de Marx como periodista. Marx es un intelectual con muchas facetas, algo también difícil de encontrar. Es un gran filósofo, es un gran docente. Siempre han destacado la dimensión pedagógica de Marx, por ejemplo, en escuelas de trabajadores. ¿Sí? Es un gran historiador, es el mayor pensador de la modernidad, porque nadie pensó tan globalmente la lógica de funcionamiento de la modernidad como Marx en la obra tardía, en El Capital en primera instancia. Pero Marx también era un gran ensayista, un autor de ensayos periodísticos, que están entre los mejores ensayos alemanes del siglo XIX. Era un gran escritor, Marx, en este sentido, quería decirlo.
Y un rasgo característico de la escritura de Marx es el vitalismo, el énfasis sobre lo que está vivo, lo que se encuentra en movimiento, la crítica frente a todo lo que está petrificado, osificado, y que es una obsesión en la obra periodística de Marx. Uno habla de vitalismo y hay que tener en cuenta que no es ese vitalismo irracionalista que Lukács, por ejemplo, cuestiona en La destrucción de la razón, una obra lanzada recientemente en portugués. El vitalismo de Marx es como el de Goethe, es un vitalismo que no es contradictorio con la racionalidad en modo alguno, y que va acompañando toda la evolución de Marx como pensador. Ya en la tesis de doctorado de Marx aparece como un elemento importante. Él destaca el atomismo de Demócrito, de Epicuro, diciendo que la grandeza de estos filósofos es el dinamismo. Frente a la serenidad teórica, a la inmovilidad, como dice Marx, de los dioses griegos que aparecían en los poemas de Homero o en las estatuas griegas. En el manifiesto lo encontramos como un elemento fundamental. Hay un momento en el que Marx destaca a la burguesía como clase, porque puso en movimiento todas las relaciones sociales osificadas y subraya esta importancia histórica de la burguesía como una clase que necesita revolucionarse permanentemente, algo que luego va a tener una revisión por parte de Marx más adelante, pero que es un elemento fundamental en el manifiesto. Hay una frase de Marx que aparece en un escrito temprano, que es la introducción a la crítica, la introducción a la filosofía del derecho de Hegel. Marx dice lo siguiente: hay que obligar a las circunstancias petrificadas a bailar, tocándoles su propia melodía. Hay dos elementos importantes. Marx dice que hay que tomar las circunstancias petrificadas y ponerlas en movimiento, hacer que bailen, introducir dinámica, vitalidad en lo que está petrificado. Y segundo, tocarles su propia melodía. Hay que escuchar a las circunstancias históricas y no violentarlas subjetivamente. Este es siempre otro elemento fundamental en todo el pensamiento de Marx. Prestar atención a la realidad histórica, escucharla, ver cómo es posible transformar el mundo con una lógica que es inmanente al mundo, que está dentro del mundo y que no es introducida violentamente desde afuera. Hay un pasaje maravilloso en una carta de Marx al padre de 1837, tiene 19 años Marx, donde dice Marx qué es lo que está aprendiendo de Hegel. Y dice lo siguiente, dice que hay que pararse a escuchar atentamente al objeto en su desarrollo, sin insertar en él clasificaciones arbitrarias, dejando que la razón misma de la cosa siga su curso contradictorio y encuentre en sí mismo su propia unidad. Este elemento de prestar oídos, de escuchar la lógica del objeto, habla de este doble movimiento, el vitalismo en Marx, poner en movimiento las cosas, y el respeto de Marx por una lógica de la realidad histórica y de la producción material. Escuchar las latencias, las posibilidades que hay dentro de esa realidad que tratamos de transformar. Vamos a volver sobre esto un poco más adelante. Yo decía, Marx es uno de los más grandes ensayistas alemanes del siglo XIX. Es una época de enorme expansión del ensayo como género literario en Alemania.
va de la mano del crecimiento de las revistas, de las publicaciones periódicas. Es muy parecido en algunos aspectos a lo que ocurre en Alemania a comienzos del siglo XX, con la aparición de ensayistas marxistas tan grandes como Walter Benjamin, como Ernst Bloch, como Siegfried Kracauer y otros, ¿sí? La época de Marx es una época de grandes ensayistas. ¿Dónde aparece la diferencia, la marca distintiva de Marx? El ensayo alemán hace una gran descripción de la vida cotidiana, una descripción fenomenológica, en movimiento, de lo nuevo. Y tiene una gran dificultad para comprender procesos históricos más profundos, lo que Marx en El Capital iba a llamar la fisiología de la modernidad. Marx es prácticamente único en este aspecto, en el sentido de hacer un movimiento permanente entre la capacidad para captar lo cotidiano, el día a día, lo novedoso, la superficie de la realidad, y ponerlo permanentemente en relación con la lógica de la modernidad, con la lógica del capital. ¿Sí? Este doble movimiento aparece con mucha fuerza en los ensayos de la nueva Gaceta Renana, ante todo a la hora de comprender un fenómeno tan importante como es la expansión de la ola revolucionaria en Europa y, en segundo lugar, la expansión de la contrarrevolución europea. Marx no es de esos pensadores que se entusiasman y se deprimen permanentemente ante los cambios históricos coyunturales. ¿Sí? Es un filósofo de las 4 estaciones del año, Marx, que en la medida en que comprende la lógica de toda una época, no se deja distraer por cambios de corto plazo y por fenómenos de coyuntura. En el centro de los ensayos de la nueva Gaceta Renana aparecen las revoluciones, la insurrección de París de junio del 48, los fenómenos en Berlín en marzo del 48 y inclusive los fenómenos de movilización revolucionaria en Colonia, en el lugar en el que se encuentra Marx en este tiempo. En el marco de estos escritos hay una obra conocida seguramente para muchos de los presentes y es Las luchas de clases en Francia entre 1848 y 1850, porque Engels en 1895 unió las diferentes publicaciones en un libro y lo publicó de esa manera, pero se trata de una serie de artículos publicados en la Nueva Gaceta Renana. Y uno puede ver con la sucesión de los artículos cómo Marx va aprendiendo de la realidad, una expresión de Lukács muy propia de Marx también, cómo va aprendiendo de la realidad y va examinando el proceso a medida que se desarrolla. Y aparece allí el elemento vitalista de Marx. Hay un comentario que aparece hacia el final, cuestionando a los republicanos burgueses, diciendo que le recuerdan a un anciano que se quiere colocar la ropa que usaban cuando eran niños. Y la ropa infantil no funciona muy bien en un cuerpo ya petrificado, el cuerpo de un anciano. Y que esa es la imagen, envejecida históricamente, debilitada históricamente, de la burguesía alemana. Hay un segundo aspecto de vitalidad que es fundamental, y es que Marx, a diferencia de muchos así llamados marxistas, es absolutamente hostil a imponerle a la realidad que está describiendo categorías mecánicas. Y aquí aparece de nuevo esta
indicación de prestar oídos al objeto, a la realidad en este caso. Marx insiste sobre el hecho de que burguesía y proletariado son las dos clases fundamentales, pero en el análisis preciso de la realidad histórica de Francia, analiza con mucho detalle el papel de la pequeña burguesía, del campesinado, del lumpenproletariado, sin ninguna perspectiva reduccionista, analizando ese escenario como una lucha entre clases que no pueden ser clasificadas de acuerdo con categorías eternas, universales. Esto se nota también con mucha sutileza en el análisis de la burguesía. Marx muestra cómo después de la consolidación de la burguesía en Francia como clase, la burguesía se fue desintegrando en sectores y cómo esos diferentes sectores aparecen como fuerzas de lucha, polémicas, hostiles dentro de ese escenario y que no puede ser catalogado de manera abstracta. Lo mismo ocurre con el análisis de la política. Marx es consciente, desde luego, de la importancia de los determinantes económicos, pero en el análisis de Francia 1848-1850, le concede una enorme autonomía a lo político. Por ejemplo, cuando analiza el Partido del Orden o el Partido de la Montaña, habla de en qué medida la dimensión política e inclusive la dimensión ideológica tienen una densidad propia dentro de ese campo de fuerzas que es el París previo y contemporáneo de la insurrección. Yo decía que la Nueva Gaceta Renana es una enorme recopilación de ensayos, entre otras cosas, de Marx y de Engels. ¿Sería posible subrayar todavía más el dinamismo, el vitalismo de Marx, hablando de la secuencia de análisis que Marx le dedica al París del siglo XIX? Una primera instancia son los artículos de la Nueva Gaceta Renana. En 1852 tenemos ese maravilloso ensayo, obra maestra de análisis político y obra maestra en términos literarios, que es el 18 Brumario de Louis Bonaparte, donde Marx corrige algunas de las perspectivas que había tenido en los escritos 3 y 4 años anteriores. Y tenemos un tercer estadio en un ensayo de 1871 y es la Guerra Civil en Francia, ese enorme análisis que dedica Marx a la Comuna de París. Es interesante también a la luz de nuestra época pensar que son tres grandes estudios sobre sublevaciones violentamente aplastadas, sobre tentativas de transformación social fracasadas entre múltiples aspas. ¿Y en qué medida es posible aprender y extraer conclusiones acerca de estos resultados desfavorables en términos políticos y en términos históricos? Marx hace una evaluación diferente del proletariado en París, en la Comuna, que tiene que ver con este proceso de aprendizaje de la realidad y con el vitalismo del proletariado francés, algo en lo que venimos insistiendo. Él plantea que desde 1830, Revolución de Julio en París, hasta 1870, el proletariado de París hizo un aprendizaje histórico y que esto se explica en un mayor dinamismo, en la vitalidad de la comuna. Esto se puede notar en las medidas que describe Marx con mucho entusiasmo. La elección de los representantes populares por sufragio universal irrevocables, ¿sí? El modo en que concibe la comuna
el ámbito público y el deseo de destruir el Estado. Sabemos que hay en Marx una obsesión por hacer una teoría acerca del Estado desde las reflexiones de 1843 sobre la filosofía del derecho de Hegel, en el escrito acerca de la cuestión judía y en ensayos posteriores. Aquí es interesante que cuando habla del Estado dice que es una excrescencia parasitaria, es decir, algo envejecido, osificado, petrificado, y que la comuna que representa el futuro es un ejemplo de dinámica, de vitalidad frente a esa estructura. En estas circunstancias, lo que subraya nuevamente Marx en este escrito de 1871 es que la comuna lo que tiene que hacer es prestar oídos a la realidad. Él dice por eso que la clase obrera, es una declaración muy famosa, no tiene ningún ideal para realizar, solo tiene que poner en libertad los elementos de la nueva sociedad que se han desarrollado ya dentro de la sociedad burguesa en curso de derrumbe, es decir, vitalidad por un lado, aprendizaje de la realidad del otro, y que subrayan el hecho de que si algo tiene que aprender el proletariado francés, es que el capitalismo no es una ley natural. Este concepto que recorre el capital, como ustedes saben, es un elemento fundamental. Recordarán que cuando habla de el carácter fetichista de la mercancía, Marx subraya que todo el enigma, el misterio del capitalismo, del capital y del carácter fetichista, se disuelve cuando uno sale de la época del capitalismo y pasa a otros periodos. ¿Es esto lo que le está pidiendo a la clase obrera francesa? Es no concebir el capitalismo como una ley natural, sino como una época transitoria, caduca, osificada, y que necesita ser dotada de una nueva vitalidad por el proletariado. Además de lo que subrayo, tenemos innúmeras razones para leer los artículos de la Gaceta Renana. Es una recopilación de grandes siluetas históricas, Arnold Ruge, Ferdinand Lassalle. Tiene artículos teóricos importantísimos como Trabajo asalariado y capital, informes periodísticos sobre la situación en Berlín, en París, un artículo sobre la vileza de los profesores alemanes. Esto sería muy interesante en términos de nuestro tiempo. Y en ese sentido, celebro especialmente la edición de estos dos volúmenes en lengua portuguesa. Sin duda van a tener un papel fundamental en la reflexión teórica y en la lucha política, y agradezco a todos ustedes por la paciencia y por la atención que han tenido conmigo.